Hola gente bella, bienvenidos. Soy Georgina y esto es Lidera tu mente. Seguimos reprogramando la mente mediante el estudio de un curso de milagros y hoy nos toca la lección 222. Recordemos que ya estamos en otro periodo del libro, en la segunda parte, según lo que dicta el libro, y hemos leído, hace 2 lecciones, la introducción y qué es lo que es el perdón, qué significa perdonar desde el punto de vista de un curso de milagros. Ya sabemos que el perdón en realidad no existe. El perdón en realidad es una acción que implica reconocer que la otra persona solamente se equivocó, ha errado, y que en el momento en que reconocemos eso, lo estamos perdonando y a su vez se nos perdonan nuestros errores. El perdón no es más que una acción de ver las cosas como son, esa es la verdad. El error no es un pecado, el error es simplemente una equivocación, una visión errada de lo que se hace, y eso sucede por la ignorancia. La ignorancia en las leyes universales, porque esto se puede aplicar perfectamente a la ley de causa y efecto, a la ley de correspondencia, a la ley de polaridad. Una persona que sabe que existen leyes y que haga lo que haga, en algún momento va a tener esa energía. Supongamos, una persona que sabe que existen leyes, sabe que si hace algo negativo, en algún momento esa energía se le va a volver en contra. Siempre. Existen leyes, ¿sí? Que mucha gente le llama karma, pero karma en sánscrito significa acción. Karma no es las cosas malas que te pasan. Karma es acción. Vos con tus acciones estás generando karma, estás generando otras acciones, y de acuerdo a cómo vayan a ser originadas esas acciones, qué pensamientos originan esas acciones, es como van a regresar a vos esas acciones. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta al momento del perdón, al momento de la visión de unidad. Si sabemos que estamos unidos al resto de las personas, al resto de las energías, no vamos a buscarles a hacerles daños al resto, porque en esa acción tarde o temprano se nos va a volver en contra. Tenemos que tener siempre presente este tipo de cosas. Vamos a la lección 222, que según vimos en la introducción de esta segunda parte de un curso de milagros, esta lección tiene que ser escuchada a la mañana y tenemos que reflexionar 15 minutos sobre este texto que voy a leer ahora, y tiene que ser escuchada a la noche antes de irnos a dormir y reflexionar sobre este texto. Luego, cada hora del día, poner una alarma en nuestro celular para recordar repetir la oración que les voy a leer a continuación, y es: Dios está conmigo, vivo y me muevo en Él. Dios está conmigo, vivo y me muevo en Él. ¿Recuerdan que hay una lección en la primera parte que dice: Dios va conmigo donde quiera que yo voy? Dios va conmigo donde quiera que yo voy. Bien, esta dice: Dios está conmigo, vivo y me muevo en Él. El texto: Dios está conmigo. Él es mi fuente de vida, la vida interior, el aire que respiro, el alimento que me sustenta y el agua que me renueva y me purifica. Él es mi hogar, en Él que vivo y me muevo. El espíritu que dirige todos mis actos me ofrece sus pensamientos y garantiza mi perfecta inmunidad contra todo dolor. Él me prodiga bondad y cuidado y contempla con amor al Hijo sobre el que resplandece
el cual a su vez resplandece sobre él. Qué serenidad la de aquel que conoce la verdad de lo que Él dice hoy. Padre, no tenemos en nuestros labios ni en nuestras mentes otras palabras que tu nombre. Cuando acudimos silenciosamente ante tu presencia, pidiendo que se nos conceda poder descansar contigo por un rato en paz. Lo que está diciendo esta lección de hoy es que tengamos presente de que Dios está con nosotros porque nosotros somos Dios. Somos los hijos de Dios. Somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Estamos hechos con la misma energía creadora de Él. Nosotros podemos crear realidades. Podemos crear esta matrix errada en la que estamos inmersos o podemos crear otra realidad mucho más acorde con los verdaderos deseos que tiene el Padre para con nosotros que somos los hijos. Pero tenemos que estar sintonizados con esa energía, ¿sí? Entonces, si nosotros nos olvidamos que somos dioses, nos vamos a olvidar, por ejemplo, de que nos tenemos que alimentar como dioses, de que nos tenemos que cuidar como dioses, de que tenemos que obrar como dioses. Y aunque pueda parecer esto muy banal y muy superfluo, si uno pensara permanentemente así, distinto sería todo. Si estuviéramos pensando permanentemente en que tenemos que crear una realidad desde el punto de vista de un Dios, no estaríamos viviendo en esta matrix con estos hechos tan errados, con tantas cosas que pasan supuestamente negativas. No elegiríamos experimentar la realidad desde un punto de vista del sufrimiento. Digamos, la gente que en este momento está inmersa en una situación complicada desde cualquier punto de vista, vayamos a las personas que están viviendo en las zonas de conflictos bélicos, han decidido nacer en esos lugares para experimentar situaciones de ese tipo y sufrirlas. De igual modo, las personas que estamos inmersas en países tipo Argentina, hemos elegido nacer en países que vivan continuamente en crisis. Y eso es porque tenemos un chip, una forma de elegir errada de nuestra realidad. Si nosotros pensáramos diferentes y eligiéramos experimentar las cosas desde el amor, aprender la vida, cosas de la vida desde el amor, no necesitaríamos vivir las cosas desde la experiencia de el dolor o el sufrimiento, que puede ser haber nacido en un país con guerra, en un país con crisis económica o haber nacido con una enfermedad supuestamente crónica. Hemos decidido nosotros por nuestra propia voluntad experimentar la realidad de diferentes maneras, pero en esas decisiones es donde hemos tomado decisiones erróneas. Y a partir de ahí es que se presenta el pecado mal percibido desde el punto de vista religioso. Son errores de cómo creamos nuestra realidad con nuestro pensamiento. Por eso tenemos que reprogramar y elegir crear la realidad desde el punto de vista de la conciencia luminosa, desde el amor, para que todos podamos volver a esa energía de unidad y volver a ser uno. ¿Sí? Por eso tenemos que ser conscientes de que nosotros somos dioses y dentro nuestro hay un espíritu que nos comparte los pensamientos, por eso dice sus pensamientos, con mayúscula las dos palabras, porque tenemos nuestro espíritu, que es el espíritu que nos trae la voz de Dios y nos comparte los pensamientos de Dios para que nosotros pensemos como Dios. Es eso lo más importante, nosotros tenemos que pensar como dioses,
crear la realidad desde el punto de vista positivo, como si fuéramos dioses. Dejar de pensar como si fuéramos humanos y elegir crear desde el sufrimiento. Y se aplica a todo, se aplica a la música que escuchas. Si permanentemente, por ejemplo, escuchas música depresiva o música que te habla de historias de parejas que se separan, historias trágicas de amor, vas a traer eso a tu vida. Estás creando una realidad trágica en el área de las relaciones. Tenemos que saber elegir y eso es lo más difícil. Entonces, por eso es tan importante el control de la mente y por eso son tanto los recursos que se ponen a disposición del lado oscuro del ego para que nosotros distraigamos nuestra atención en cosas banales. Hay que tener control sobre nuestra mente. Bueno, espero que les haya quedado claro esta visión de este pequeño párrafo. La verdad que estas lecciones van a ser cortas. Le pido al Espíritu Santo, a la energía, que me ayude en las lecciones que siguen, porque son bastante cortitas, para poder explayarme y poder traer a las palabras mis experiencias y también poder unirlas con lecciones anteriores para que ustedes puedan comprender. Igualmente, ya saben que pueden comentar los videos, eso me ayuda mucho para saber si les está gustando, si les ayuda, si no. Me aporta más algún comentario constructivo que por ejemplo, un dislike. No me dice nada un dislike en vez de que me digan esto no me gustó, esto sí, o esto sí lo comparto, esto no. Estamos para aprender, yo acá sigo aprendiendo. Va a ser así toda la vida. Así que bueno, espero que les haya servido. Comenten, compartan, suscríbanse, activen las notificaciones y la campanita y nos encontramos mañana con la próxima lección. Chao.